el señorío de Jesús en mi vida, en mi casa. Dos cosas: el señorío de Jesús en mi vida y en mi casa. ¿Cómo se llama el tema? A ver, no les escuché. El señorío de Jesús en mí y en mí. Listo. ¿Estamos claros hasta allí? Acompáñame en el libro del Evangelio de San Juan, porque aquí vamos a partir de qué es eso de nosotros tener a Cristo o tener el señorío de Cristo en nuestra vida y en nuestra casa. Acompáñame el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice Jesús al nosotros aceptar a Él como nuestro Señor y Salvador. Es más, no nosotros aceptamos a Él, es Él quien nos aceptó a nosotros tal como éramos. Eso es nuestra fe católica. Nosotros no aceptamos a Cristo, es Cristo quien nos aceptó tal como éramos. Así nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Si no me equivoco es el 15 o 14, 15 en adelante. De que ustedes, dijo Jesús, ustedes no me eligieron a mí, yo fui quien los elegí a ustedes. Y por eso es la dicha de nosotros, que nosotros no estamos aquí porque queríamos, sino porque Dios quiso, que nos eligió a usted y a mí, y en la cual estamos en este lugar. Y como nos eligió a nosotros, entonces nosotros a esa respuesta que Dios nos ha elegido, debemos y le entregamos el señorío de nuestra vida a Él y de nuestra casa. ¿Ya tienen el Evangelio de San Juan 13:13? Digan amén los que ya tenemos. A ver, ¿dónde están los renovados aquí? Digan gloria a Dios. Pero más fuerte, porque así se me hace que el que tienen de Señor ustedes, pues puede ser que otro, no Cristo. Porque un cristiano, ¿cómo tiene que ser? Explotando en alabanza. A ver, ¿quién dice gloria a Dios? Y a su nombre, pueblo. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a meditar lo que dice la palabra de Dios en Juan 13:13. Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y Señor, les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo los he hecho. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Ve que de un momento a otro decimos gloria a Dios y luego palabra del Señor. Nosotros como cristianos que somos renovados tenemos que reflejar el señorío de Cristo, porque ahora ya somos ¿de quién? No de mi esposo, no de la esposa. ¿Soy de quién? Soy de Cristo. Y por tanto, cuando nosotros decimos palabra del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es mi Señor quien me habla, y es el Señor quien nos habla. Y por tanto vamos a ir viendo el primer punto de reflexión. Dice: ustedes me llaman maestro y Señor. A ver, ¿cuánto le llamamos a Cristo, que es el maestro y Señor? Amén, gloria a Dios por eso. Pero hay otra parte que nos dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que están hablando verdad, que están diciendo lo que soy. Y lo soy, dijo Jesús. Pero miren lo que dice Jesús en el versículo 14: pues si yo, el maestro y Señor, les he lavado los pies a ustedes. Esto Jesús habla antes de que el Señor va a su pasión y lava los pies a sus apóstoles. Y Jesús le dice: yo que siendo el maestro y lo soy, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Tarea para la casa: lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué significa? Yo los he perdonado, así también ustedes deben perdonar. ¿Qué quiere decir? Así como yo los he amado, ustedes tienen que amarse. ¿Qué quiere decir? Así como yo me he entregado por ustedes, ustedes también tienen que
entregarse los unos por los otros. Lavarse los pies, es decir, rebajarme. Cristo, que siendo el Dios, el Maestro, se hizo humilde y se rebajó, como dice Filipenses capítulo 3, capítulo 2 en adelante nos dice. Él, teniendo la condición divina, se hizo uno como nosotros y obedeció al Padre en la obediencia, en la vida hasta la muerte en cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre dado a todos los hombres, en la cual toda lengua confiesa, que toda rodilla se dobla ante Él, en el cielo y en la tierra y en los abismos, que Jesús es el Señor. Por eso lo tenemos como el Señor de nuestras vidas. Pero Él nos dice que nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y me encanta lo que dice esta palabra. Mira lo que nos dice el versículo 15. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo los he hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Si Cristo es nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo, lo que Él nos ha enseñado. Porque de esa manera entonces estamos aceptando a Cristo en nuestra casa, en mi vida, que es mi Señor, que es el dueño y el rey de mi vida y de todo cuanto existe, en la cual yo he obtenido. Es gracias a Él, porque Él es mi Señor. Pero ¿qué ha pasado con nosotros hoy en día? En vez de aceptar lo que Cristo dijo, yo que les he dado el ejemplo, hagan lo mismo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario a Cristo. En vez de hacer lo que Cristo nos pide, hacemos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dijo Cristo? Ámense los unos a los otros. Y aquí dice el mundo de hoy, ármense unos contra los otros. La esposa contra el esposo, y los hijos contra los padres, o los padres contra los hijos. ¿Qué está pasando allí? Ya Cristo no es nuestro Señor. ¿Quién está gobernando allí en mi vida, en mi casa? Es la carne. Tenemos tres enemigos factores que nos puede gobernar: la carne, el mundo y el diablo. Si Cristo dijo, ámense unos a los otros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque como es el Señor, debemos amarnos unos a los otros. Pero nosotros hemos entendido bien mal esa parte. Porque dice, ya el mundo dice, si alguien te hizo malo, pues hazlo tú lo mismo. En otras palabras está diciendo, ármense unos contra los otros. Ya no ámense unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya no es Cristo que es nuestro Señor. Cuando dejamos que Cristo es nuestro Señor, y entonces se refleja en nosotros el amor en casa, se refleja en nosotros el amor desde nuestro trabajo, desde donde quiera que nosotros caminemos y estemos, porque reflejamos el amor que Cristo nos ha dado, y entonces seremos verdaderos, auténticos creyentes y discípulos de Cristo. Mira lo que nos dice más San Lucas. San Lucas 6:46, que es un texto muy conocido, que algunos de ustedes hasta de memoria lo saben, o los que nos están viendo por los medios, pues escuche, porque esta palabra es para usted también, para todos nosotros que hemos creído en el Señor, pero de que ahora en adelante debemos tomar una decisión muy radical, de que a partir de ahora, no importa lo que fuiste ayer hasta hoy, pero lo importante es de ahora en adelante, de que tomes una decisión de que Cristo sea tu Señor, de que Cristo sea mi Señor en mi vida y en mi casa. Nos dice Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen, por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Aquí viene el reclamo de Cristo. En el texto que hemos leído anteriormente dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen la verdad, y lo soy. Pero aquí sale en el Evangelio de Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? A ver qué nos dijo Jesús. Tomen, coman, esto es mi cuerpo.
¿Ya le hemos hecho caso a esta palabra? ¿O qué decimos? No, Señor, aún no todavía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Necesitamos tomar una decisión de obedecer y creerle a Él, que sea nuestro Señor verdaderamente. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí. Es decir, los que estamos aquí y los que están viendo por los medios. Voy a decirles a quién se parece el que viene a mí. Y oye y hace lo que digo. Se parece a un hombre que para construir una casa cavó primero bien hondo y puso la base sobre la roca. Cuando creció el río, el agua dio un fuerte contra la casa, pero ni moverla pudo, porque estaba bien construida. Esto es lo que pasa a aquel que viene a Cristo, aquel que le obedece a Cristo. Construye su casa, que es tu corazón, en Cristo, que es la roca. Vienen los vientos, vienen los problemas, vienen las circunstancias, los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Pero usted, que está fundamentado y que tiene a Cristo en su casa como Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque usted está cimentado en Cristo, que es la roca, que es el Todopoderoso, que el que lo hace todo nuevo, y aquel que te sostiene a pesar de los momentos difíciles, aquel que muestra su gloria en tu vida a pesar de los momentos difíciles, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Eso es el Cristo en la cual yo vengo a decirles que Él quiere que nosotros le hagamos caso. Y que no nos baste decir, Señor, pero yo vengo en la iglesia, Señor, pero yo vengo en San Leo, Señor, pero yo hago esto. Pero si no hacen lo que yo les digo el Señor, ¿a qué nos parecemos? Primero ya vimos que nos parecemos, los que venimos a Cristo, nos parecemos a una persona que construye su casa sobre la roca. Viene tormentas y no pasa nada. Viene alguna enfermedad, no pasa nada, porque estás cimentado en Cristo, que es la roca. Pero mira lo que nos dice el versículo 49. Pero el que me oye y no hace lo que le digo, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la tierra y sin cimientos. Y cuando el río creció y dio con fuerza contra ella, se derrumbó y quedó completamente destruida. Eso es lo que pasa con muchos de hoy en día. Yo soy cristiano católico, pero no me confieso. ¿Para qué voy a ir a la misa? ¿Para qué voy a ir a los retiros? Me basta la misa y listo. Pero cuando viene una enfermedad, corren, ¿en dónde? No ante Jesús Eucaristía presente aquí. Corren en el mundo con los brujos. Corren con un psicólogo buscando una solución. Corren con cualquier personaje, pero menos a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona? Su vida es un desastre. En el Evangelio de San Mateo nos dice claramente que aquel que no hace lo que yo les digo Jesús, se parece a un hombre tonto. Aquí no nos dice, pero en otras donde dice, se parece a un hombre tonto que construyó su casa, pero vino el viento, el problema, y allí pues dicen, ¿para qué ver en la iglesia? Ya en la iglesia no hay solución, ya Dios no me oye, ya Jesús ya no es mi Señor, ya Jesús pues no me escucha, yo en la iglesia y voy hablando y nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Necesitamos fe. Necesitamos a que Cristo habite realmente en nuestras vidas, en nuestras casas y en donde quiera que estemos, porque es preciso en estos tiempos vivir y dejar que Cristo habite en nuestra vida. Dejar que Cristo tome el control de nuestra vida, y entonces así no seremos zarandeados por cualquier problema, cualquier problemita en la casa o con los vecinos. Porque muchas veces por una palabrerita, un chisme, el cristiano se parece como una vejilla. Entre más en la iglesia cuando no hay problemas, más inflado, más firme. Pero cuando llega el problema, como el globo, ¡pum!, se punchó,
ya más nunca vuelven a la iglesia. Pruebas durante la pandemia, muchos, ahora sí, los que no venían en la iglesia, doblaron rodillas. Ahora sí, Señor, aquí estoy. Ahora sí, Señor, que no me pega el virus. Pero ahora después se parecieron como aquel hombre que construyó su casa sobre la tierra, y cualquier problemita, bye, me voy. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta Cristo en nuestras vidas. Aquel joven que está aquí, aquella señorita que está aquí, que anda probando aquí con un hombre, que anda probando allí con otra mujer, usted lo que necesita es, necesitas a Cristo. Porque un hombre no te puede dar, te puede dar la satisfacción de la carne, pero no te puede dar la auténtica felicidad que Cristo lo da. Aquella mujer que anda buscando o construyendo su casa en algo que no sea Cristo, nuestra vida va a ir a la ruina. Pero cuando tú y yo como jóvenes construyamos en Cristo, que es la roca, y entonces verán jóvenes al diablo pasar trabajo. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que victoriosos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros aquí, y presente está en el santísimo sacramento del altar. Si usted lo cree, dale un aplauso fuerte, porque Él está presente aquí. Y los que lo hemos recibido, y los que hemos recibido su cuerpo hoy, ¿quién vive en tu vida? Es Cristo. Y entonces llegamos, como Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, si nosotros vivimos plenamente la misa, la Eucaristía, creyendo que es Cristo quien recibo en el cuerpo, en el pan consagrado, en el pan vivo bajado del cielo, y entonces ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Pero muchas de las veces, hermanos y hermanas, que nos hemos quedado con un Cristo según mi deseo, según mi pensamiento, y eso no es así. Porque durante la consagración que todos nosotros decimos aquí, cuando el Padre levanta el pan consagrado, ¿qué decimos nosotros? Señor mío y Dios mío. Es lo que decimos, ¿verdad? Pero ¿lo estamos diciendo realmente que es nuestro Señor? ¿O simple y llanamente porque ya lo sabemos decir esa frase? Porque muchas veces venimos aquí y nuestro pastor, que es el párroco, levanta el cuerpo de Cristo y nosotros decimos Señor mío y Dios mío. Reconocemos que es nuestro Señor. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Porque nosotros al venir aquí en la iglesia decimos que Cristo es nuestro Señor, pero al salir en la calle, ¿quién es tu Señor? ¿La carne, el mundo o el diablo? ¿Cuál es mi Señor? ¿Quién es el que gobierna mi vida? ¿Será mi esposa? ¿Será mi esposo? ¿Será mis hijos? ¿O será el gato que hasta gobierna en la casa? Porque hoy en día hasta uno dice, quítese, le dice al perro. ¿Qué dice el perro? ¡Guau, guau, guau! Y hasta ahí la mujer sale corriendo. O hasta los hijos son los que gobiernan hoy en día. Ya no es Cristo quien gobierna nuestras vidas. ¿Quién más nos gobierna hoy en día? Este bendito aparato. Yo le digo bendito porque yo lo uso para cosas constructivas. Pero por este aparatito, muchos se han llevado o se han hecho esclavos de este aparato. ¿Por qué? Porque muchos sin este teléfono no pueden vivir. A ver, quiten su teléfono. A ver, usted que está aquí, ellos están conectados. Usted deje de usar un día de su teléfono. A ver cómo se siente. Usted se siente incómodo. Pareciera que esto es el Señor de nosotros. Porque cada rato allí estamos. Cada rato allí estamos. Aplaudo y bendigo a cada uno de aquellos que están conectados, que a través de un teléfono están recibiendo la palabra de Dios. Pero hay muchos que a través de un teléfono andan viendo pornografía, viendo películas que
que nos divide, andan viendo películas de terror y entonces nos está destruyendo. Estamos edificando sobre tierra. Pero bendigo y alabo a Dios por aquellos que usan los medios de una forma constructiva, porque de esa manera entonces llegaremos a tener a Cristo como nuestro Señor en la vida. Y entonces el Señor no nos dirá: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Lo contrario, el Señor nos dirá: usted me dijo Señor, y bien lo dijiste, porque hiciste, viviste en tu casa, viviste en tu vida como hijo, como discípulo verdadero mío. Es lo que queremos escuchar del Señor. Pero mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 y 6. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 al 6. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice claramente: pero si alguno dice yo lo conozco, es decir, si alguno dice yo soy cristiano, yo soy católico, yo conozco a Cristo, yo creo en Cristo. Y mira lo que dice el apóstol Juan: si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Si nosotros decimos Señor, Señor, pero si no hacemos lo que el Señor dice, ¿qué somos? Un mentiroso. ¿Y sabes quién es el padre de la mentira? El diablo. San Juan 8:44. Satanás es el padre de toda mentira. Y por tanto, como le decía hace rato, yo no sé cuál sea tu Señor hasta ahora. Si ha sido el Señor, o la carne, o el mundo, o el diablo. Pero hoy tenemos que tomar una decisión, que debemos dejarnos regir por Cristo, porque Él es nuestro Señor. Y lo que nos dice, nos recalca San Juan: pero si alguno dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él. Por mucho que venimos aquí, pero si saliendo de aquí somos otras cosas, seremos cristianos de nombre, pero no creyentes. Porque el cristiano creyente es aquel que obedece a Cristo. Y obedecer no es fácil. ¿Para qué les voy a decir que obedecer a Cristo es chévere? No. Obedecer a Cristo, hacer lo que Cristo nos pide, no es fácil, pero tampoco imposible. Lo podemos hacer, lo podemos lograr con el poder del Espíritu Santo, que todo lo puede y que nos hace posible vivir auténticos y verdaderos discípulos de Cristo. Y entonces seremos discípulos y Cristo es nuestro Señor. Versículo 5 dice: en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Si alguno cumple la palabra de Dios, ¿qué pasa con él? Dice la palabra que en él se ha perfeccionado perfectamente el amor de Dios. Eso es lo que sucede cuando tú y yo dejamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida, que tú y yo dejamos que Cristo sea el Señor de nuestra casa. Entonces el amor habita. Entonces el amor echa fuera el miedo. El amor siempre puede más. El amor siempre lo hace nuevo todo. Y entonces el amor disipa toda mentira, porque el amor es Cristo y el amor es Dios. Y por tanto somos entonces verdaderamente hijos y discípulos de Cristo, mediante la obediencia de sus mandamientos, mediante la perfección de su amor. Y nos dice el versículo 6: el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. El que dice yo creo en Dios, yo soy católico, yo recibo a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dice, debe vivir como Jesucristo vivió. Pero hoy en día me da pena ajena. Porque hoy en día, en este tiempo, en este país, o en cualquier parte del mundo, que hoy en día, ¿cuántos nos decimos ser cristianos católicos? Venimos a la misa, celebramos nuestra boda,
o celebramos un bautismo, o celebramos un cumpleaños. ¿Y qué hacen después? Vamos a la reservación, allá con pachanga, allá con el diablo, allá revolcándose con su señor el diablo. Y otros dicen, yo bautizo a mi hijo, lo bautizan aquí, uno para Cristo, pero después van a la reservación, los demás para el diablo, porque allá andan festejando como el mundo, viviendo como el mundo. Y nosotros no fuimos llamados para eso. Nosotros fuimos llamados para reflejar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Donde quiera que estemos, debemos vivir como Jesucristo vivió. ¿Cómo vivió Jesucristo? Ejemplo, cuando le insultaron a Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué decimos nosotros? Por las buenas soy buena, pero por las malas soy muy mala, dicen muchos católicos. ¿Quién gobierna allí? Ya no es Cristo, la carne. Otros dicen, dígame cristiano cuando estoy en la iglesia, pero fuera de la iglesia, dígame otra cosa. Así hay muchos católicos. Nos hace falta a Jesucristo. Otros dicen, yo soy cristiano cuando me nace, yo creo en Cristo cuando quiero, y después hago con mi vida lo que quiero. Y así hay muchos cristianos hoy en día. Pero este es el tiempo, hermano y hermana, de tomar una decisión. Si realmente somos de Cristo, si realmente hemos aceptado el evangelio, si realmente hemos creído en el Señor, entonces debemos aceptar el evangelio Jesucristo total, aunque no nos guste, aunque no nos nazca, aunque no sentimos nada, porque el evangelio no es de sentir bonito, el evangelio es de obediencia y de vivencia. Amén. Porque muchos dicen, ay, es que yo aquí no siento nada. ¿Y quién te dijo? ¿A poco Cristo dijo, ay, Padre, siento bonito aquí, méteme más los clavos? No. Jesucristo sintió dolor. Y por eso el evangelio no es de sentir bonito. El evangelio es de obediencia. Aunque no sienta nada, aunque no quiera, pero como soy cristiano, obedezco lo que Cristo nos dice. Y culmino con este, Primera de Corintios 2, 13, 16. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leerlo, nos dice: hablamos de estas cosas, no con palabras que el Espíritu de Dios nos ha aprendido por nuestra propia sabiduría. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Y por eso hablamos así. Hablamos y predicamos así, porque no hablamos con nuestra propia sabiduría, sino con la propia sabiduría del Espíritu Santo que nos ha enseñado. Versículo 14 nos sigue diciendo: y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Versículo 14: el que no es espiritual no acepta las cosas que son espiritual. Es decir, aquel que no ha tenido experiencia con Cristo puede decir que este hermano está predicando unas tonterías, o está diciendo, o por qué me está hablando a mí. El que no es espiritual no acepta estas palabras espirituales. Y miren lo que dice: porque para él son tonterías y tampoco los puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas, y nadie le puede juzgar a él. Pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? Nadie. ¿Quién podrá instruirle? Nadie. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos nosotros? Debemos tener la mente de ¿quién? ¿De la esposa? ¿De la moza? ¿Del novio, de la novia? Tenemos que tener la mente de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Pero si no, tendremos la mente de aquel filósofo
o aquel psicólogo, o aquel brujo, o aquel hechicero, que nos dice, ¿para qué? Mira, haga esto. Pero como el Señor es nuestro Señor, tenemos que tener la mente como Él, tenemos que pensar como Él, ver como Él, actuar como Él. Y entonces así, Él es nuestro Señor. Y entonces tú y yo caminaremos en estos tiempos, con pandemia sin pandemia, con problemas sin problemas, con dificultades o sin dificultades, con angustia o sin angustia. Caminaremos firmes en el Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Así seremos verdaderamente auténticos discípulos de Cristo en estos tiempos.